Muy buenas noches, Valentina. Gracias por estar en el canal. Bienvenida. A ti, John, muchas gracias por la invitación. Hay algo interesante acerca del libro y es que, ¿qué simboliza Panancia en la vida de Abril? O sea, más allá del escenario lluvioso y sombrío. O sea, ¿es en realidad, pues, un lugar real o una metáfora? Yo creo que es las dos cosas. Eh, Era, en un principio, la idea era recrear el lugar en el que yo vivo, que es un pueblito en Antioquia, un pueblito bastante frío y bastante lluvioso que está encerrado dentro de unas montañas. Ya no es tan aislado como lo fue en un momento cuando yo me fui a vivir allá. Ya ha hecho, pues ha tenido una apertura eh, bastante acelerada después de la pandemia, pero cuando empecé a documentarme y a leer e investigar un poco más sobre todo este folclore y las historias de brujas, me di cuenta de que los escenarios, bueno, es algo también que es muy traído, un poco también como un concepto muy prestado del gótico, del romanticismo gótico, en donde los escenarios están de alguna manera vivos y son una metáfora constante pues de la historia misma y un reflejo del mundo interior de los personajes. Entonces, eh, llueve cuando los personajes sienten algunas emociones o se despeja el cielo cuando sienten otras emociones. Siempre hay como una representación de los personajes en el ambiente, en el clima, en el cielo, sobre todo. Y me llamaba mucho la atención a medida que iba leyendo las historias de brujas, de muchísimas tradiciones y de muchos tipos de folclore, que la lluvia está muy presente y la lluvia habla por sí misma, pero al mismo tiempo es, digamos, como casi como una herramienta que tienen las mismas brujas para blindarse, para ocultarse, para crear el silencio dentro de la lluvia misma, para hacer que la gente se esconda en sus hogares cuando ellas necesitan salir, en fin, y ahí, digamos, desde la brujería de los celtas, desde Morgana, desde lo que sucedía en la isla de Avalon, que aprendían a dominar a la lluvia, hasta el folclore incluso latinoamericano y específicamente colombiano, donde también hay una creencia alrededor de la vinculación de las brujas con la lluvia, eh, cuando llueve mucho o cuando hay sequías, en fin, se vincula muchísimo con la brujería. Entonces quise crear un escenario que estuviera de alguna manera vivo, que fuera una metáfora de toda la historia que sucede, de toda esta, digamos, como oscuridad y oscurantismo también que hay en el pensamiento mágico de los habitantes de Panancia. Y por último, el nombre, que fue lo más difícil, porque yo no quería que se llamara como se llama el lugar en el que yo vivo, porque no quería que fuera una historia situada en un lugar real. Eh, Leyendo muchísimo también acerca de ocultismo, leyéndome algunos diccionarios de ocultismo, encontré que la palabra Panansi es una palabra que utilizaban los sumerios para llamar a la lluvia. Y ahí también entonces logré hacer como la última articulación para nombrar a este lugar y me decidí por ese nombre de Panancia. Espera, espera, espera. Vamos por partes. Yo conozco tu obra, pero... Uy, eso fue Panancia, no vení. Hay algo importante respecto a esta historia y es que si se habla del oscurantismo, siempre los escritores están supuestamente poseídos por la historia al momento de escribirla. ¿Crees que influyó mucho el poder de las brujas revelar la verdadera identidad de Abril? Sí, yo creo que particularmente este libro, a diferencia de otros libros que yo he escrito, en donde tengo más o menos claro el escenario de lo que va a suceder, como este panorama de a dónde necesito llegar. En el caso de este libro,
fue casi como si yo misma fuera el personaje de Abril y yo misma estuviera como siguiendo ese hilo, que me iba llevando a más sorpresas y cosas que se iban conectando entre sí, pero que yo no las iba planeando de antemano porque sentía que era un poco arruinarme a mí misma la sorpresa. Eventualmente tenía que parar de escribir y documentarme acerca de astrología, acerca del tarot, en fin, un montón de cosas que necesitaba que pues que tuvieran un peso de realidad, ¿cierto? Que tampoco todo viniera pues como caído del zarzo, como decimos acá, pero, pero sí fue bien interesante como ir conociendo a los personajes, ir dejando que las brujas mismas se fueran descubriendo poco a poco. Eh, y sucedían cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, esto es un pequeño mini spoiler. ¿Se puede hacer spoilers? Yo ya me lo leí, así que para los demás. Hay un capítulo muy importante en el libro en donde básicamente la historia casi que cobra sentido, se desvela el misterio o ese, digamos como ese velo de lluvia que ha hecho que Abril no pueda terminar de ver al otro lado de lo que le cuentan, al otro lado de lo que, de todo este imaginario y qué es lo que realmente hay detrás de toda esa oscuridad y esa lluvia. Un poco como el momento en el que ella descubre las cosas y ese capítulo es el capítulo número 13, que es un número súper cabalístico, con un peso simbólico muy importante. Y esto no fue planeado. Cuando yo, a medida que yo iba escribiendo, iban apareciendo los elementos en la historia y yo iba nombrando los capítulos. Y cuando llegué a esto, era justamente el capítulo número 13. Entonces sucedían cosas muy interesantes, como de pequeños, casi que regalos mágicos que los personajes me iban dejando a medida que iba escribiendo, cosa que normalmente no me sucede porque yo suelo ser muy controladora con mis historias y suelo tener un poco cohesionados a mis personajes desde el principio, aunque a veces se les salen a uno de las manos y a veces ellos quieren hablar y hacer cosas diferentes a lo que uno quisiera, pero en este libro en particular sí fue muy interesante como ponerme yo misma en la piel de Abril y dejar que ella fuera descubriendo cada cosa a su ritmo y a su manera. Yo veo que es como, bueno, muchos pueden decir Lovecraftiano, pero yo puedo decir al estilo de Neil Gaiman, referente a este tema, que bueno, se sentía orgulloso al poder leer el libro, ojalá sacaran la versión en inglés para Ojalá. poder tener esta atmósfera. Y bueno, lo llamas Edgar, ¿no? Así que lo más ideal referente a ello es que crees que esta historia, bueno, son dos vertientes. Yo creo que sería diferente el tema de las brujas en el universo literario de aquí de Colombia y también esta pregunta es como bastante, pues no es como si tu libro ya puede considerarse como parte del folclore colombiano. El más, aunque en vez de ser atmósfera, sea más universal. Pues a mí me gustaría pensar que puede pertenecer a ambos mundos y esa es una de las grandes virtudes que yo le encuentro a la figura de la bruja, porque a diferencia de otras manifestaciones del folclore que, digamos, están muy arraigadas al territorio y que cambian de forma según el territorio, a mí me interesa muchísimo y siempre me ha interesado mucho la figura femenina en el folclore, o sea, los monstruos o las apariciones o los espectros o los fantasmas que tienen que ver con el femenino o las criaturas mágicas, en fin. Y digamos que si bien hay muchas similitudes entre esas manifestaciones del folclore desde el femenino, como, no sé, las Banshees, por ejemplo, en Irlanda versus la Llorona en Latinoamérica, ¿cierto? Estos espectros de mujeres que anuncian la muerte o que hablan de la muerte o que lloran a la muerte. La bruja es como transversal a todas las culturas,
está presente en todas las culturas, desde el antiguo Egipto hasta hoy por hoy. Yo puedo bajar al centro de Medellín y encontrarme carteles de brujas que anuncian sus servicios y que se pueden consultar. Sigue siendo un tema vigente, a pesar de pertenecer al folclore de cada territorio, siguen siendo también muy reales y hay una delgada línea entre qué tanto hay de realidad y qué tanto hay de imaginación. Entonces es una figura que me interesa muchísimo y quiero pensar que con el pájaro de ébano yo de alguna manera logré poner un pie en cada uno de esos mundos. Si bien es un libro que se puede leer desde el folclore universal, desde la figura de la bruja a nivel universal y que tiene, digamos, elementos de la brujería o de la cosmogonía de la brujería universal, como lo es la adivinación, las diferentes artes adivinatorias, esta transformación también de la figura de la bruja desde la óptica religiosa cristiana, del pacto con el demonio, por ejemplo, que es algo como muy de la cultura universal, pero también tiene como muchas cosas específicas y muchos detalles que para mí fueron una delicia investigar, que tienen que ver puntualmente con el folclore colombiano, ¿cierto? Con la figura de la bruja colombiana, que para mí ya no es esta hechicera casi diosa de otras culturas, sino que es la señora que puede vivir en una casita en la mitad de un pueblo rodeada de vecinos y hacer sus menjurjes y sus pociones en botellas recicladas de gaseosa y salir a caminar en las noches a recoger hierbajos y plantas, pero camuflarse al mismo tiempo con el resto de la gente. Y que además hay un montón de creencias alrededor de las brujas, particularmente en los pueblos de Antioquia, que tienen que ver, por ejemplo, con la minería, con el oficio de la minería, con el esculcar la tierra, porque las brujas también esculcan la tierra y también encuentran poder y valor en las cosas que le da la tierra, así como la minería encuentra valor en ese esculcar pues, el fondo de la tierra. Entonces sí, estuve investigando mucho y lo quise como bajarlo y aterrizarlo a lo que nosotros como colombianos nos encontramos cada vez que nos salimos de nuestra burbujita y vemos todas estas creencias campesinas, indígenas, toda esta mezcla, todo este sincretismo que tenemos que es muy, muy bonito alrededor de una figura tan universal como lo es la bruja. Bueno, debo estructurar algo y es el tema de que este tema sobre el estilo gráfico, bueno, formarse tu identidad, tuvo la inspiración, pero también te ayuda a entender un poco la historia, en cierta parte, ¿no? Ahora, es que todo va por partes, es que yo estoy así como sí como el meme de Facebook que sale el man haciendo así, pues mira, influencias, el folclore, real metáfora, ahora. Esa pregunta se la hacen también los fans y es que si también el pájaro de ébano representa a las vecinas chismosas, como dicen. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque la pregunta va allá es que ¿crees que en este libro es una forma ya de poder definir en tu historia y en tu sello personal cómo se retrata el poder femenino entre lo oculto y lo que está reprimido? Esa pregunta está súper difícil, pero súper interesante. Yo mira que cuando estaba escribiendo el libro me pasó algo muy particular y es que yo en un principio, de manera muy ingenua, pensaba que en el momento en que comenzaran a aparecer estos personajes que están vinculados con la brujería, iban a poder ser tanto hombres como mujeres, porque de hecho en la realidad pues hay brujos y hay brujas, ¿cierto? Yo no pensaba que hubiera una distinción importante al respecto. Y cuando empecé a escribir y empecé a poner personajes masculinos al mismo nivel o en las mismas situaciones de los personajes femeninos que tienen que ver con la brujería, me hacía mucho ruido, me hacía muchísimo ruido y yo de verdad creo que pasé una noche entera sin dormir pensando en que algo me estorbaba, como si algo no estuviera bien puesto. Y me di cuenta de que la respuesta estaba en que yo
perdón con el masculino que nos esté escuchando, pero me estorbaban los hombres ahí puestos en relación con las brujas, porque lo que yo realmente quería era explorar al femenino. Quizás en otro momento escribiré libros sobre brujos, pero en este caso, más allá del oficio de la brujería, más allá de las artes adivinatorias, de lo que constituye la magia o el pensamiento mágico, que es una cosa, yo quería explorar las diferentes facetas del femenino, desde lo más mundano hasta lo más esotérico y oculto, como son, por ejemplo, la bruja del monte, que es un personaje que apareció en mi cabeza casi acabándose el libro y es una lástima porque me hubiera encantado explorarla más, pero bueno, ahí se quedó, pues ahí seguirá. Pero si yo me di cuenta de que quería era explorar la relación del femenino con la magia y la relación del femenino con la capacidad o la posibilidad de ver más allá de las cosas, de tener un vínculo con la tierra y con el poder de la tierra, que se parece mucho al poder que tenemos de crear, por ejemplo, dentro de nosotras, como de la fertilidad de la tierra y la fertilidad del cuerpo de la mujer, en fin, un montón de cosas que no me permitía explorar los personajes masculinos y los ponía como brujos. Y empecé a darme cuenta que cada uno de los personajes femeninos que aparecen en la historia es una manera de habitar la experiencia femenina. Entonces está Abril, que es, digamos, como esta iniciación a la experiencia de la feminidad desde el momento en que ella se da cuenta, por ejemplo, lo que significa sentirse atraída por alguien y que eso la cuestione y la haga hacerse preguntas acerca de su valor y acerca de lo que debería o no debería hacer. Y es, digamos, un poco como también esta novela es una novela un poco iniciática para tanto chicos como chicas que estén entrando en esta pubertad y luego en esta adultez en donde las relaciones toman un poder distinto a como son las amistades en la infancia. Luego está la mamá de Abril, que también es explorar un poco la versión femenina de la maternidad. Están las vecinas, que son unos de mis personajes favoritos, porque es un poco en Antioquia el concepto de la brujería está muy presente en la cotidianidad, en nuestra jerga, en la manera como nos expresamos. A veces puede ser de manera peyorativa, pero a mí me parece a veces muy adorable y muy bonito como seguimos encontrando figuras de la brujería en frases como, no sé, uno está en el parque de un pueblo y hay 3 señoras reunidas en una esquina y alguien dice, estas 3 brujas están brujeando, y eso significa que están echando chisme, están contándose historias, están ahí reunidas. O sea, como que el hecho de que haya una reunión de mujeres inmediatamente lo convierte en un pequeño aquelarre. Y si bien puede ser chiste, a lo mejor no lo es, ¿cierto? A lo mejor también están haciendo brujería. Entonces, para mí las vecinas eran un poco eso, como esas vecinas chismosas que pueden estar oyendo más de lo que uno se imagina, que podrán parecer muy inofensivas y muy tiernas en su figura, pero que encierran mucho poder. Estaban las demás niñas del colegio, que representan también diferentes facetas de esta iniciación a la feminidad, porque no siempre las mujeres nos llevamos bien y no siempre la sororidad significa ser amigas y llevarnos bien. La sororidad a veces significa simplemente defender la individualidad del femenino. Estaban las 3 niñas, por ejemplo, con sus 3 perras criollas, que fueron personajes también muy interesantes de construir, porque son estas niñas que no son cándidas, ni bonitas, ni limpias, ni perfectas, sino que son todo lo contrario, son niñas de alguna manera como descolocadas a veces, mugrosas, porque se la pasan de potrero en potrero persiguiendo a sus perros y haciendo cosas que vaya uno a saber qué están haciendo. Entonces sí, cada personaje que iba apareciendo que correspondía como a este universo de la brujería era como poner una lupa en las diferentes versiones del femenino
que uno puede llegar a habitar en diferentes momentos de la vida. Antes de poder culminar, voy por partes también. Hay algo interesante respecto a toda tu literatura y es que ha crecido, ha madurado. O sea, empezaste siendo una niña y está creciendo desde el lado oscuro, ¿no? Pues desde el tema ya que cambia la audiencia y eso es algo bueno, ¿no? Porque unos Claro. dicen, no, pero siempre de libros, la persona va así creciendo. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es lo que guarda la historia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta desde que Abril descubre que las brujas existen y tiene una conexión especial. Ok. Bueno, junto con Panancia. Y Edgar es la representación de lo sobrenatural. No sé si de pronto un cuervo llegó a tu habitación y te dijo nunca más, pero pienso yo de que por lo menos la oscuridad pudo enfrentar lo que has hecho, ¿no? Entonces, para lo que voy es, si Abril, ya veremos en la segunda parte, es descendiente ya de las brujas, solo que aún no se ha despertado el poder. Esa es una pregunta. O sea, eso es para que la responda. Sí, pero bueno, Sí. ahí la complemento un poquito y es sobre, no sé, sí, esa, sí. Yo creo que no quiero arruinar el final del libro, pero la razón de ese final, que los lectores si no lo han leído aún, lo entenderán cuando lleguen ahí, de alguna manera reivindica precisamente que no existe tal linaje, no existe tal llamado superior, dictado por una fuerza sobrenatural, sino que esa magia existe dentro de cada una de nosotras y es las acciones que realizamos, las decisiones que tomamos y la capacidad de escucharnos a nosotras mismas lo que finalmente abre esas puertas. Porque, de nuevo, creo y estoy convencida de que la figura de la bruja es tan importante y tan vigente, tanto como para que una religión, la religión más importante y más grande del mundo, se tomara el tiempo de buscarlas y quemarlas. Es decir, es tan absolutamente presente la figura de la bruja, no puede significar otra cosa que el poder que nosotras como mujeres tenemos de vincularnos con la tierra. Porque la brujería para mí, bueno, esto es una percepción muy personal y quizás podría ser sometida a debate, pero para mí la brujería no solamente es la magia está presente en otras manifestaciones, en otros oficios, y hay magos, por ejemplo, y para mí la magia está más relacionada como con estos grandes sabios, que eran muchas veces consejeros de los reyes, de los emperadores, que leían las estrellas, que fueron estos primeros astrólogos, donde hay mucha ciencia involucrada y hay un estudio muy profundo de una ciencia y de algo como bastante académico, bastante arcano. En cambio, la brujería es mucho más empírica, es mucho más desordenada, más intuitiva y tiene que ver con lo que la tierra nos provee. O sea, yo puedo ser una bruja y no saber leer. Justamente, qué pena que te interrumpa, pero este se Tranquilo. pone bueno. Un buen ejemplo, ¿no? Porque, o sea, Mario un día desde el campo femenino, o sea, debí ponerme una peluca y ser diferente. Pues, pero en cierta parte, Valentina, se puede ser bruja siendo buena, pero ¿qué es mejor para usted? Supongamos la representación de la bruja. Que líderes religiosos te exorcicen, que vecinos te consideren una elegida o te vean como poseída. Yo creo que dejando de lado el peligro real que en su momento significó y que de hecho es muy curioso porque sigue significando un peligro real en muchos lugares. Y eso también es yo le hago un guiño a eso en el libro cuando se habla de que a la Muerde Ojos la quemaron.
y es algo de lo que nadie quiere hablar. Uno creería que a las brujas únicamente las quemaron por allá en la Edad Media, en Europa, no sé, en algunos países de Norteamérica, pero no, ¿cierto? Increíblemente hoy en día, en pleno 2025, sigue siendo un peligro que en algunos lugares te consideren una bruja, porque te pueden quemar tu casa, te pueden asesinar, te pueden expulsar de un pueblo, ¿cierto? Sigue sucediendo y es real y está documentado en artículos noticiosos. Pero más allá de eso, digamos que dejando de lado el peligro real que eso significa, yo creo que el concepto de bueno y malo, de lo moralmente correcto, lo moralmente incorrecto, es algo súper circunstancial y creo que la magia está muy por encima de eso. Creo que la capacidad que tienen las brujas de conectar con la tierra y de hacer casi que un pacto de obediencia con la naturaleza, en donde la lluvia les obedece, el árbol les obedece, las raíces les obedecen, y a través de la palabra y de la manualidad, pueden hacer que los elementos les obedezcan y cumplan ciertos deseos. Está muy por encima de como de esta estructura a veces tan limitante de lo que es bueno y es malo. Lo que sí creo, y yo por ejemplo soy muy supersticiosa en eso, es que todo cuanto se hace a través de la magia o de los poderes de la tierra se devuelve, casi como en el hinduismo se cree en el karma, el dharma y el karma. Para las brujas existe una ley que es súper poderosa y súper bonita, que es la ley del 3 veces 3. Entonces todo cuanto tú hagas se devuelve por 3. Si lo que tú haces está pensado con un efecto positivo, con un impacto positivo para alguien, positivo no significa bueno o malo, se te va a devolver por 3. Y si tu intención es dañar a alguien a través de lo que estás haciendo, si tú pones el servicio de la tierra con la intención de dañar a alguien, también se te devuelve por 3. Y hay un montón de historias muy interesantes acerca de la degradación física que sufren las brujas que hacen la brujería negra, por ejemplo, o la brujería que está llevada a dañar a las personas, porque la tierra misma se lo devuelve. Y entonces sufren la enfermedad, sufren el dolor, sufren la locura incluso a veces. Pero yo sí creo algo y lo hablo a lo largo de todo el libro, y es la defensa de las buenas personas, y las malas personas no necesariamente están sujetas a lo que es moralmente correcto o no. Es decir, y más importante aún, no por eso nadie nunca tiene derecho a quemar a alguien, ya sea literalmente o metafóricamente, que es un poco la conversación que se da cuando alguno de los personajes les dice, justifica el hecho de que quemen a las brujas porque dicen que las brujas han hecho mal, y otro de los personajes les dice, claro, pero muchas otras personas han hecho el mal y nadie los ha quemado. Entonces, sí creo que la figura de la bruja de alguna manera es disruptiva y es interesante y es poderosa, y a mí no me molestaría en absoluto que me consideraran una bruja, así eso implicara que me tengan miedo. De hecho, me encantaría que me tuvieran miedo. Ojalá. A mí la gente no me tiene miedo porque yo tengo una cara de Teletubby que no puedo con ella, pero me encantaría que pensaran que yo puedo hacer brujería así de poderosa. Por supuesto, no tengo el talento para eso. Pero para lo que voy es que esa figura de la mujer que contiene un poder y que ese poder puede constituir una amenaza, desvirtúa un poco este mandato de que la mujer tiene que ser
bonita, decorosa, complaciente y al servicio de una estética creada muchas veces para complacer al masculino, ¿cierto? Entonces que las mujeres nos tenemos que comportar de cierta manera y ser de cierta manera. Y quizás en otros escenarios que no tienen que ver con la brujería también sucede. O sea, si una mujer grita, entonces es una histérica. Si una mujer responde con más vehemencia de lo que se espera de ella, entonces es una grosera. Si una mujer habla mal de otra mujer, entonces es una envidiosa. ¿Cierto? Como que siempre se nos está condenando constantemente por no actuar bajo los mandatos de lo que se espera del femenino. Y la bruja viene a recordarnos un poco, es que las mujeres no tenemos por qué ser perfectas y las mujeres también podemos ser malas en algún momento. O sea, ser mujer no es antónimo de maldad. Una mujer puede ser mala, así como hay hombres malos, también hay mujeres malas y puede haber brujas que hacen el mal, como también hay muchas brujas que hacen el bien. Y eso no significa que las brujas sean malas o que las brujas sean buenas. Eso tiene todo que ver es con el individuo, con quien cada uno es y cómo cada uno vive el personaje que quiere desarrollar en su propia vida. Pero me encanta porque la bruja viene un poco también como a recordarnos eso, que las mujeres tenemos un poder y no necesariamente tenemos que encajar en ese molde de la princesa del cuento de hadas. Podemos ser también esa bruja que, no sé, que se come a los niños. O sea, tenemos ese derecho también a veces de salirnos un poco del molde. Acuérdate de eso, sí. Claro. Antes de decir la última pregunta, que faltan 7 minutos, yo sí puedo decir, para mí, para mí, hace parte de la profecía. No por religión, sino por tema ancestral. Y tú hablaste del tema del dilema, bueno, moral, por así decirlo, pero a las veces de los tres. Tres decisiones que pueden marcar el destino de Abril, tres pruebas o tentaciones que deben superar y tres revelaciones que cambian de ver la forma, pues como ver realmente las cosas, como más ven. ¿Cuál será ese próximo libro? ¿El regreso triple, lo que las vuelve o Panancia no olvida? Pero bueno, ya lo verás en tu próximo libro, no quiero hacer spoiler. ¿Cómo define este libro en una palabra? Femenino. Te Sí. habías tardado en las demás entrevistas, pero esta sí da. ¿Por qué? Porque lo que das regresa. El poder te escucha e incluso cuando gritas desde el miedo. Así que vamos a tomar la foto como despedida. Así que, Valentina, tus redes sociales, un saludo para Colombia. Invita a la gente a seguir, bueno, El Pájaro de Ébano y a adquirir todos tus libros. Yo creo que los tengo todos, ¿no? Sí. Sí, tú los tienes todos. Bueno, mis redes sociales, solo tengo una que es Instagram, me encuentran como una en 100.000. También tengo un sitio web que es www.unaen100.000.com. Y nada, los invito a que lean El Pájaro de Ébano, lo lean con una mente abierta, porque de esa manera lo van a poder disfrutar muchísimo más, se antojen de entrar en Panancia, en sus lluvias, en sus calles lúgubres y que por favor me cuenten cuando lo hayan hecho, porque nada me gusta más que recibir esos mensajes de lectores que tienen ideas, que tienen preguntas, que tienen retroalimentaciones. Entonces, por favor, lean, comenten, compartan y muchas gracias. Valentina, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por todo. Y bueno, nos vemos en los próximos libros. Tú sabes que el canal, desde que saquen nuevos libros, ahí estaremos hasta cuchitos. Muchas gracias, Jonathan, Con de mucho verdad, gusto. siempre por la invitación. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Nunca más.